La oración es nuestra intimidad con Dios y hemos estado hablando de ella durante, ¿se acuerdan cuántas semanas? ¿No? 9 semanas, hoy es la 9ª semana. Y cada semana hemos dicho, tomamos como modelo el Padre Nuestro y ya hemos visto en Mateo 6, tomamos la base del Padre Nuestro. Está también en Lucas, pero en Mateo es el más detallado. Mateo es el que nos da más detalles de cómo Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y ya vimos desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Ya vimos, obviamente, recuerda que vimos que el Señor enseñó a los discípulos a pedir por el pan nuestro de cada día, pero enseñó que pidiéramos por el pan nuestro de cada día diariamente, que lo hiciéramos a diario, que lo hiciéramos para cada día. Vimos también, y creo que la semana pasada espero que lo que Dios tenía para usted lo haya disfrutado y lo haya aprovechado, y vimos que una de las cosas que tenemos que orar es que el Señor perdone nuestras ofensas, así como nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Y haciendo ahí un poquito de reflexión de lo que hablamos la semana pasada, veíamos que el Señor no dice que perdonemos las ofensas de nuestros deudores porque nosotros perdonaremos a los que nos ofenden. Dice que ya los hemos perdonado. Dice que perdone nuestras ofensas porque nosotros ya estamos perdonando a los que nos ofenden. Así es que espero que esta semana usted haya aprovechado y haya llamado mucho a toda la gente a su alrededor, aún a la gente difícil, aún a la gente que a veces es simplemente algo que no checa con uno. No tiene que decir que la otra persona está mal, porque Dios nos hizo tan diferentes que hay tantas diferentes formas de carácter, tantas diferentes expresiones que a unos les parecen bien, a otros no les parecen bien. Convivimos en el trabajo, y hay gente en el trabajo que le gusta trabajar, hay gente que no le gusta trabajar. Hay gente en el trabajo que coopera y hay otras gentes en el trabajo que se oponen, que son un obstáculo. Pero el Señor no dice que ames a unos o a otros, dice que a todos. Y que a todos ellos les perdonen las ofensas. Entonces espero que toda esta semana hayan disfrutado mucho de eso. Que hayan disfrutado de saber que si aquel está poniendo piedritas en el camino, esas piedritas no me van a detener. Que lo perdono por esas piedras que me ponen en el camino. Y que aparte, Dios también lo perdona a él. Esa es una de las cosas que a mí me quedó muy grabada de la enseñanza de la semana pasada. Sí tenemos que perdonar a los que nos ofenden, sí tenemos que perdonar a aquellos que batallamos y todo eso. Pero principalmente tenemos que amar a aquellos que están perdidos, aunque no quieran ser salvados. Y se lo mencioné al final. A veces le compartimos a una persona y no recibe y a veces lo hacemos a un lado. Y entonces nos justificamos y decimos, dice la Escritura, que me sacudan los pies de esa persona, que no es el digno, que me sacuda y que siga mi camino. Sí, está bien. Aquellos que rechacen la palabra, pues no los vas a dejar de amar. Ni tampoco vas a dejar de orar por una oportunidad para el Evangelio. ¿Se han puesto a pensar en aquellas personas por las que están perdidas y estamos orando? Espero que usted tenga su lista de personas por las que está orando que están perdidas. Y si se pone uno a pensar en esa lista, a veces se pregunta uno, ¿cómo puedo dormir? ¿Cómo puedo dormir sabiendo que esta lista es una lista que está así en la orillita del precipicio? Y si uno se va a desvanecer. Y eso tiene que darnos una carga que nos haga pensar, ¿cómo puedo dormir si estas personas no han sido salvadas? Por eso el Señor instruyó a los discípulos en cómo orar. Y el día de hoy, siguiendo con Mateo 6, vamos a ver el versículo 13. El versículo 13 vamos a ver únicamente la primera mitad. No vamos a ver todo el versículo porque
Vamos a dejar la otra parte para la siguiente semana. Dice Mateo 6, ¿no? ¿Qué les parece si lo volvemos a leer como lo hicimos la semana pasada? La semana pasada lo leímos todos juntos. Yo sé que cada quien trae su versión de la Biblia, pero ahí lo tenemos en la pantalla. Lo podemos repetir todos juntos. Recuerden que no es apréndaselo para que usted ore esto y es lo único que hay que orar. No. Yo quiero que lo repitamos para que siempre estemos familiarizados con esta oración, que es la oración modelo, el ejemplo. Pues no quiere decir que usted tenga que repetir esto cada vez que ore, pero sí que lo tenga muy en cuenta y lo tenga muy presente para que cada vez que usted ore se acuerde de lo que el Señor nos enseñó a orar. ¿Sí? Así que vamos a leerlo juntos de ahí de la pantalla a las 3. 1, 2, 3. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Usted puede tener su versión favorita. Si su versión favorita es la Reina Valera, síganlo leyendo en la Reina Valera. Esta versión, les he comentado, es la Biblia de las Américas. Pero el día de hoy, muchos de los versículos que vamos a estar viendo están tomados de la Reina Valera. Ore para que Dios le revele por qué fue esto. No es secreto. Ahorita les explico por qué sucedió esto, pero ya los tenía ahí puestos, no quise ya cambiarlo porque lo dije de juego, pero en realidad tiene algo que ver. Porque normalmente yo cuido que la versión que estoy viendo, que es la Biblia de las Américas, sea de donde tomo los versículos que los pongo en el material que estudio. Pero esta vez me di cuenta que en un error que cometí, dejé la versión Reina Valera y de ahí seguí copiando los versículos. Cuando ya tenía todo hecho, dije, voy a tener que regresarme a cambiar los versículos. Y no, por algún motivo Dios me hizo equivocarme, y no es una coincidencia, es una providencia. Me ocurrió también que cuando había empezado ya la forma en que busco que el Señor me confirme lo que voy a escribir, lo que voy a poner, es que no lo hago al principio, sino que estudio, luego vuelvo a leer, luego después de haber orado, entonces ya leo algún comentario. No leo los comentarios bíblicos al principio, leo primero la palabra, después oro. Después espero a que Dios ponga algo que me esté hablando, y hasta después es cuando leo algún comentario bíblico. Y al final empiezo a escribir. Entonces empecé a escribir y ya tenía algunas cosas y según yo ya había avanzado. Y en un error de eso sale un mensaje en la computadora de eso de que si quieres que se actualice un programa y se reinicia la computadora. Y pues como me dijo mi hijo, error de principiante, le digo, pues no soy principiante, le digo, pero sí batalla, y que le pongo que sí. Y pues sí, se reinició la computadora con todo el archivo que estaba haciendo que no había grabado. Y lo más curioso es que normalmente todos los programas de Windows, cuando se cierran, al volverlos a abrir, tienen un backup, tienen un respaldo, y te dice, se cerró de manera incorrecta, pero tienes este archivo, quieres, te lo vuelve a abrir, lo quieres guardar o lo quieres desechar. Pero no, la computadora tomó la decisión por mí y lo había desechado antes de que se volviera a abrir. Cuando se volvió a abrir el problema, no apareció el respaldo. Lejos de enojarme, a veces me enojo, soy humano, les aclaro, ¿verdad? Pero lejos de enojarme por la situación, dije, Dios, ¿quieres que empiece de nuevo? ¿Quieres que me vaya al principio? Y lo que había puesto muy probablemente era
y no era lo que tú estabas poniendo. Así es que voy a volver a empezar. Y volví a empezar. Y en ese volver a empezar fue cuando me sucedió lo de los versículos. Entonces por eso dije, Señor, ya son dos cosas, ya voy entendiendo. A veces me hablan nada más por la palabra y a veces me tienes que poner algunos frenos para que yo entienda lo que me estás diciendo. Entonces me pasaron esas dos cosas, así es que de los versículos que vamos a ver hoy, algunos están en la versión Reina Valera. Ahí ustedes tienen su versión, anoten el versículo y lo repasan en la casa con la versión que ustedes estudian. Pero si ahorita al leer ahí en la pantalla no le coincide, bueno, pues es que le cambié hoy a la versión. Así que ahí está resaltado, ya nos fuimos más adelante. Ahorita está resaltado ahí el versículo que vamos a ver, el versículo 13, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En las anteriores peticiones que vimos, recuerden que vimos que básicamente trae 7 peticiones del Padre Nuestro, y que algunas son directamente de necesidades del hombre a Dios. Esta es la última de las peticiones de las necesidades del hombre, pero en las otras oramos para decirle al Señor: danos hoy el pan nuestro de cada día. Oramos para decir: perdona nuestras deudas. Pero ahora lo curioso es que pareciera que le estamos dando casi una instrucción a Dios y le estamos diciendo: y no nos metas en tentación. Piensa un poquito en esa vez. Poquito. No nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Quién no quiere ser librado del mal? Suena un poquito obvia la petición. Todos queremos ser librados del mal. Y todos quisiéramos no ser tentados. ¿Sí o no? Se vale decir que no tengo que estar de acuerdo en todo. Pero generalmente, en mi opinión, yo creo que a ninguno nos gusta ser tentados. Ni tampoco nos gusta estar batallando con el mal. Pero no les puedo contar mentiras, no les puedo contar historias diferentes. Vamos a seguir batallando con la tentación y vamos a seguir enfrentándonos al mal. Y a lo mejor pensamos: oye, pero ya yo 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, tantos años de cristiano, y sigo enfrentándome al mal. Sí, sigues enfrentándote al mal. En este mundo vivimos en el sistema caído, no en el sistema que Dios desea. Y en ese sistema caído metió la mano al mal, metió la mano al maligno, y nos vamos a enfrentar a él todo el tiempo hasta que lleguemos a nuestra morada eterna, hasta que lleguemos al final del camino. Pero también nos puede llamar la atención la forma en que le estamos diciendo en esta oración al Señor: no nos metas en tentación. No está diciendo: no nos tientes, porque Dios no puede tentar a nadie. Está diciendo: no nos metas. Y esa es la parte importante de lo que vamos a ver en esta primera parte. Dios no puede tentarnos. Y ahora sí les voy a leer bien los títulos que puse, porque tiene un propósito al final. La primera parte es: Dios no puede tentarnos. ¿Y por qué Dios no nos puede tentar? Lo primero, a veces se nos olvidan los atributos de Dios. Y yo no sé si el Señor me recuerda esto, porque en algún momento vamos a estar viendo acerca de los atributos de Dios y recordar cuáles son. Pero perdemos de vista los atributos de Dios. Y si pierdes de vista los atributos de Dios, pierdes de vista su carácter y pierdes de vista quién es Él. Y si pierdes de vista su carácter y quién es Él, pierdes de vista con quién estás tratando. Y entonces lo empiezas a tratar a tu manera. Dios es soberano. Ese es uno de sus atributos que a lo mejor es más mencionado. Todos son igual de grandes. Pero decir Dios es soberano no suena grande. No suena como que Dios es el que puede hacer lo que le haga. ¿Sí o no? Porque es soberano. Pero bueno, déjenme decirles algo. Los que somos papás,
Nuestros hijos piensan que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ganamos nuestro dinero, porque vamos a trabajar, porque ya tenemos una vida, porque tenemos una casa y tenemos un carro. Pero pregunta, papás, ¿a quién le encanta levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a llevar a sus hijos a la escuela? ¿A quién le encanta estar preocupado por saber si tu hijo va a estar bien o no va a estar bien, cómo le viene en la escuela, o si ya trabaja, o los que ya tenemos los hijos casados y estar pensando cómo va su vida? Eso nos hace lo que nos da la gana, ¿verdad? Otro punto también, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Planeamos y decimos, vamos a hacer un guardadito, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y de repente o te quieres ver al hijo y quieres ir de viaje a verlo, y sale carito los viajes para ir a ver a los hijos, ¿verdad? O sale una necesidad del hijo, y pues ahí vas a comprarlos. Y resulta que esta mañana se le hinchó el pie, no le quedaban los zapatos. Y ahí va tu primer guardadito para comprarle zapatos. Y luego los zapatos ya resulta que el mes más, no sé si ya desapareció Payless. Pero el Payless ya no, antes era Resuelve, era Payless. Los más caros eran de $10. ¡Qué felicidad! Y con que tuvieran lucecitas, les encantaban a los hijos. Ahora ni con las luces. No podemos hacer lo que nos da la gana. Y aparte, lo hacemos voluntariamente, de cuidar y proveer para nuestros hijos. Pero Dios, que es soberano, no se rige de esa misma manera. Dios es soberano, Dios es el creador y dueño del universo, pero Él no hace lo que le da la gana, porque Él todo lo que hace, lo hace dentro de su carácter y sus atributos. Así es que si nosotros pensábamos que en determinado momento Dios pudiera tentarme porque simplemente Él quiso hacerlo, no lo va a hacer. Porque otro de los atributos de Dios es que Él es santo. Y Dios no va a violar ninguno de sus atributos, ni va a violar su carácter por hacer algo que nosotros suponemos que Él quiere hacer. Dios va a cumplir estricta y exactamente su voluntad en sus atributos y su carácter. Y Dios no nos puede tentar, porque Dios es santo, y la santidad de Dios es que está apartado del mal. Y en esto, en una etapa de mi vida, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque yo decía, Dios nos ama a todos por igual, pero Dios no puede ver el pecado. Está apartado del mal, está apartado del pecado. Dios no puede ni siquiera acercarse. Por eso cargó el pecado de todos en Jesús en la cruz, para que fuera perdonado. Pero el Padre no fue malo, lo cargó en Jesús. Dios ama a todos, Dios tiene disponible su amor para todos. Pero Dios espera que nos arrepintamos para que nosotros gocemos y disfrutemos de ese amor y tengamos comunión con Él. Si no, el amor de Dios va a estar ahí en Él, y el que está perdido va a estar apartado de ese amor de Dios. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter, y una de esas cosas es que Dios no puede acercarse al mal. Y la tentación es el mal. Y Dios no va a cambiar su carácter. El carácter de Dios es firme. Su soberanía es firme. ¿Para qué qué sentido tendría que Dios cambiar? ¿Por qué cambiamos las personas? Porque estamos mal, porque tenemos errores, porque hay un dicho que dice, si quieres un resultado diferente, no puedes seguir haciendo lo mismo, tienes que hacer algo diferente para que el resultado sea diferente. Pero con Dios no aplica de esta manera. ¿Qué tendría que cambiar Dios? Nada. No tiene que mejorar nada. ¿No te has puesto a pensar por qué cada año sacan carros nuevos? Aparte de ganar dinero, todos los años te dicen nueva versión mejorada. Y dices, la anterior también decía nueva versión mejorada. Y ahora, sí, porque hicieron otras mejoras. Ahora te da un cuarto de gasolina más de rendimiento para
tantos kilómetros porque lograron ponerle otro inyector y pusieron esto y la computadora hace este otro. Hay que mejorarlo porque estaba imperfecto el carro. Y aparte sabemos que va a fallar. Es un carro nuevo, va a irse desgastando y al momento va a fallar. Dios no tiene que cambiar porque Él no es imperfecto, Dios es perfecto. Así es que puedes estar seguro que en ningún momento Dios te va a tentar. En ningún momento. Pero sí te va a probar. Y hay una diferencia entre estas dos cosas. Vamos a ver Santiago 1:12. Y no crean que se me fue el versículo, lo puse 2 veces intencionalmente. El primero está en la versión de las Américas y dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La versión que está abajo es la versión Reina Valera. Y de aquí viene mi error. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando empecé a ver este versículo en las diferentes versiones, tengo una versión de la Reina Valera que trae las referencias del diccionario Strong. Entonces puedes ver la palabra en el griego y trae los numeritos ahí, nomás le pones el mouse así encima y te abre un recuadro así chiquito y te pone ahí la referencia de la palabra en griego y su traducción o posibles traducciones. Entonces me fui a la versión Reina Valera y dejé esa versión en la computadora. Y a partir de ahí empecé a seleccionar los versículos de la Reina Valera. Así es que ha de haber algún propósito en ello que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Entre estas dos versiones, una dice que el que persevera bajo la prueba y en la otra dice el varón que soporta la tentación. A lo que nos habla aquí es que este varón del que está hablando es aquel que persevera bajo la presión, soportando y resistiendo para llegar hasta el final. Está hablando no de alguien que está siendo tentado para cometer un pecado. Está hablando de alguien que está soportando toda una prueba para pasar a lo largo de esta prueba y salir victorioso para alcanzar un propósito más adelante. A eso es a lo que Santiago se está refiriendo. Hacer todo esto, continuar confiando a pesar de la oposición. Y en Santiago 1:13 y 14 viene la confirmación de que no nos está hablando de una tentación. Por eso les puse las dos versiones para que pudiéramos ver que en algunas partes de la Biblia la misma palabra que se usa para tentación se traduce como prueba. Santiago 1:13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Suena muy bien la palabra concupiscencia, ¿verdad? Pero no sabemos qué es. La concupiscencia son tus propios anhelos y deseos. Es tu tendencia hacia esos deseos. Es tu pasión. Es lo que te apasiona, es lo que te gusta, la concupiscencia que te hace ir hacia esos deseos. En realidad la tentación, nosotros pensamos a veces que la tentación es algo que Satanás viene y te lo quiere meter chaleco así delante de ti, pero que es algo que Satanás te trajo de otro lado. En realidad la tentación es que Satanás toma un deseo legítimo, un deseo verdadero, un deseo válido, y lo transforma en un deseo falso, para que alejes tu mirada y voltees hacia ese deseo falso, y entonces te alejes del camino en el cual tú estabas en medio de la prueba, venciendo la oposición. ¿Qué ejemplo podemos poner? Nosotros necesitamos descansar, ¿sí o no?
Y a veces necesitamos descansar casi como la comida, 3 veces al día. El Señor dispuso que eran 6 días de trabajo y el séptimo era el día de descanso, el día de reposo. Y lo dispuso de tal forma que aún en la ley era un mandamiento el día de reposo. Después de todo esto, después del transcurso de la historia del Antiguo Testamento, de la venida del Mesías, nosotros ya no estamos obligados al día de reposo tal cual como los judíos, porque ahora nuestro reposo es en Cristo, Él es nuestro día de reposo. Pero no, tú necesitas un día de descanso, ya no tienes que guardar el sábado, pero sí tienes que tener un día de descanso. En nuestro cuerpo, el dormir en la noche es importantísimo para nuestro cuerpo. En la noche nuestro cuerpo hace no sé cuántas funciones que son funciones de restablecimiento, de recreación. Haz de cuenta que así como en las computadoras, en el trabajo está programado para que todos terminamos nuestro día de trabajo trabajando en la computadora y en la tarde el servidor agarra automáticamente, le hace un programa y un proceso y el servidor vuelve como a los archivos, hace el cierre del día, manda los archivos de un lado para el otro, todo lo acomoda y hace un respaldo para que esa información no se pierda. Eso está basado en los procesos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, al descansar nuestra mente, archiva neuronas y activa las neuronas que están por ahí y luego las reacomoda para ponerte accesible a aquellas neuronas que utilizan más de recuerdos más recientes o de recuerdos que más buscas en tu mente. De hecho, si tú dejas de recordar algo, el cerebro automáticamente va a relegar esa neurona porque es una neurona que no utilizas, la que te contiene esa información. Por eso de repente hay cosas que ya no recordamos. Decimos, esto sucedió hace 5 años, o 10, o ya no me acuerdo, porque el cerebro te la fue poniendo atrás, y te pone disponible todo lo que contiene la información que más usas. Y todo eso lo hace en la noche. Y restablece el corazón, y hace trabajos con el hígado, con el páncreas, pero y todo nuestro cuerpo se regenera durante la noche. Se recrea, vuelve a crear, vuelve a hacerse para que funcione súper al otro día. Este proceso se vuelve difícil mientras vamos teniendo cierta edad. Por eso a cierta edad nos levantamos, sí. Caramba, ¿dónde quedaron las neuronas? Ya no te queda mucha capacidad con las neuronas. Te levantas cansado porque tu cuerpo ya no puede regenerar más. Vamos de bajadita. Pero todos esos procesos los hace el cuerpo en el descanso. Nosotros como personas tenemos esa necesidad, tenemos la necesidad de descansar. Y Satanás puede venir y tomar esa necesidad que tienes de descanso. Y como tú no eres ordenado y no tomas el descanso debido, entonces te trae agotado todo el día y te pone en medio de ese agotamiento el deseo falso. Tú necesitas descansar, pero no necesitas faltar al trabajo. Tú necesitas descansar, pero no necesitas maltratar a la gente porque estás enojado porque no dormiste. No sé si les han preguntado alguna vez cuando los niños están chiquitos, dicen, ¿está necio porque tiene sueño? Pues que se duerma. Pues cuando está llorando si tiene sueño. No, pues es lo más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué nos pasa a los adultos? No dormimos y estamos de un genio en la patada, y nos duele la cabeza y tenemos hambre y tengo esto y tengo lo otro. Un deseo legítimo que tienes de tu cuerpo de dormir, Satanás viene y lo transforma y te echa a perder todo por medio del enojo, por medio de todo lo que tú no viste, que en realidad lo único que tienes es sueño. Duérmete un poquito más temprano al siguiente día. Descansa un poquito más y te vas a ir recuperando. Satanás transforma cualquier cosa que nosotros dejemos pasar. Cualquier cosa que nosotros no le pongamos atención. Y un deseo real lo convierte Satanás en un deseo falso. Es como lo que le hizo a Eva. Eva no tenía necesidad de comer otra cosa más que todo lo que había en el huerto, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella tenía necesidad de ser alimentada así. Era válida la necesidad, sí.
Y Satanás vino y le transformó aquello y le dijo, no, es que Dios te dijo que no comas de todos los árboles del huerto. Eva se empezó a confundir y empezó a perder de vista lo que estaba haciendo, y entonces empezó a considerar, entonces por eso me dijo que no comiera de ese árbol, porque voy a alcanzar sabiduría y luego está riquísimo. Mira, parecen tacos de ahí ay, nanita, parece un taquito ahí así de prensado con salsita y cebollita. Ese fruto es más bueno que los demás. Y Dios no le había dicho eso. Le había dicho, tu necesidad de alimento está suplido, no necesitas nada, porque todas las especies de frutas, plantas y de todo alimento está puesto para ti. Y un deseo que era bueno, Satanás se lo transformó en malo. Eso es lo que Satanás hace, y por eso nos dice Santiago que toma de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, de nuestra propia pasión. Satanás toma para hacer algo que es un deseo falso. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador. Está hablando de la tentación de Jesús. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí, ¿quién es el que tienta? El tentador. Wow, científico, ¿verdad? ¿Quién es el que tienta el tentador? Aquí nos está aclarando que Dios no vino a tentar a Jesús. El que lo tentó fue el tentador, y viene con un deseo, con un anhelo, con una necesidad de Jesús válida. Jesús necesitaba comer. Jesús, mientras estuvo en esta tierra, fue alimentado tal cual todos nosotros fuimos alimentados. Jesús tenía hambre, Jesús estaba en ayuno en el desierto, pero luego viene el tentador a decirle, tienen necesidad de comer, entonces estas piedras conviértelas en pan. Jesús pudo haber convertido las piedras en chuletas, no en pan. Pudo haber hecho ahí, mira, todo mejor que el buffet de comida china. Las pudo haber convertido, a veces servido de lo que quisiera. Era un deseo válido, sí. Era un deseo real, era una necesidad además. Pero Jesús le contesta con la palabra a Satanás, no nada más para decirle, yo soy la palabra, yo sé toda la palabra, yo sé un versículo para refutarte eso. Jesús lo que le contestó a Satanás, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que esté ahorita en ayuno y que demuestre que tú eres el tentador y que se puede resistir la tentación. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo, es la voluntad del Padre. No me voy a someter a tu voluntad, Satanás. Voy a hacer lo que el Padre me puso a hacer, porque eso es lo que vine a hacer. Así es como resistió Jesús esta tentación. Debemos de tener cuidado que los deseos y anhelos que tenemos en nuestra vida entendamos que son buenos, que son verdaderos y que tienen su momento de satisfacción. Y que no permitamos que Satanás tome ese deseo para presentarnos un deseo falso. Y entonces tú peques, y aparte de pecar, te metas en problemas. Satanás siempre quiere meternos en problemas. Y con esto no estoy diciendo que metan una limpia en su casa, de liberación, exorcismo. No. Lo que les estoy diciendo, tienen que confiar en Jesús, tienen que confiar en el Señor. Y tienen que saber que podemos resistir la tentación de cualquier deseo, de cualquier anhelo, de cualquier cosa que Satanás te ponga enfrente.
La segunda frase que les dije, que les voy a ir mencionando, que es el otro subtítulo, es que Dios no nos engañará. Satanás sí te va a engañar. Él sí quiere que vivas engañado, pero Dios nunca te va a engañar. La tentación es un engaño, pero Dios no nos va a engañar. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que Dios no tienta a nadie, pero que sí nos prueba. Y Dios prueba nuestra fe. Pero dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia en nosotros. Estamos siendo sometidos a una prueba, estamos siendo sometidos a cierta forma de un juicio, pero estamos siendo sometidos a esa prueba, a ese juicio, para obtener un bien. Estamos siendo sometidos a esa prueba para que podamos comprobar y adquirir fortaleza. ¿Qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar nuestra fe. Y vamos a adquirir fortaleza, porque la prueba produce fortaleza. Y creo que ya se los había comentado algún domingo, que tenía yo la mala costumbre de decir: los buenos marineros no se forjan en aguas tranquilas, y los cristianos tampoco. Y se hacen unas frases célebres acá. Pero es cierto. ¿Dónde forjaron los apóstoles la fe que tenían? En la prueba. Ahorita cuando Pablo está hablando en el versículo que vimos de Tesalonicenses, que les dice: no soportando más, Pablo no está hablando de que tiene una piedra encima, de que Pablo está siendo afligido, pero esas aflicciones estaban afectando a los de Tesalónica, y él y los demás les habían anunciado: vamos a ir hacia Atenas, y allá vamos a sufrir aflicción. Y Pablo dice: no soportando más saber que ustedes están bien y que no han sido desviados por el tentado, que en esa necesidad de cuidarnos y de saber que Pablo y todo el equipo está bien, ustedes vayan a perder su fe. Es que nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada normalmente en aflicción. Y no levanten la mano, pero ¿cuántos oran cuando estamos en problemas? Todos. ¿Cuántos oran cuando estamos bien alegres? Ya no todos. La verdad, no se sienta mal. Bueno, sí, siéntase mal un poquito, porque debe de dar en todo tiempo. Pero normalmente la angustia nos hace orar, nos hace buscar a Dios. Y muchas veces esa angustia viene porque es una aflicción que está viniendo a nosotros, pero en la que Dios nos está probando con un propósito en específico y con una bendición en especial. Mateo 4:1, que es donde inician las tentaciones de Jesús, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Ahí está el versículo, no es cuento mentira. Sí, ahí está abajo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué lo llevó el Espíritu al desierto? Para ser tentado. Y dices: ¿qué propósito bien que Jesús fuera tentado? Que nosotros supiéramos que la tentación se puede resistir. ¿Cómo puedes resistir la tentación? Cuando tú no haces tu voluntad, sino que buscas que sea hecha la voluntad del Padre en tu vida. Es más fácil vencer la tentación. Pero la mayoría queremos hacer nuestra voluntad y batallar con fortaleza por el Evangelio. Queremos luchar contra la tentación de estar dando muy buenos consejos. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Huye de ella. La palabra nos dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y Pablo le dijo, creo que es a los Corintios, que les dijo: huye de la tentación. Y les dice: huye de la idolatría. Y entonces enseñamos y decimos: no empieces a lidiar con Satanás, huye, corre. Sí, pero toda tentación puede ser vencida, porque Jesús la venció en el desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu.
Pero ¿quién lo tentó? El diablo. Y ya vimos ahorita que lo empezó a tentar con cosas, con deseos, con anhelos, que a lo mejor pueden estar en el corazón de cada uno de nosotros, pero que eran anhelos falsos. Satanás le puso a Jesús, como cuando le dijo: mira, adórame, todos los reinos te los doy. Era falso. Jesús era el dueño de todo. Todos los reinos eran de él. ¿Para qué necesitaba que Satanás se los diera? Le estaba ofreciendo: mira, te doy esta perla. Y por adentro decía Satanás: no es mía, me la robé. Ni siquiera tengo el título de propiedad, pero te engaño como que te la voy a dar. Jesús ya era dueño de todos los reinos y Satanás le estaba queriendo dar lo que ya era de él. A veces así nos engañan, pero nosotros sí somos así como que: no, yo sí se la compro. Y es más, no nomás te la da, la andamos comprando. La perla que hay en Satanás nos ofrece. Te digo una perla fácil: la felicidad. Satanás te esconde la felicidad detrás de todas las cosas, detrás del carro nuevo, detrás de la nueva casa, detrás del vestuario maravilloso, detrás del nuevo novio. La felicidad ya la tienes, la felicidad está en ti por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué le compras esa felicidad a Satanás que no es cierta? La felicidad no está atrás del nuevo novio o del nuevo novio, no está atrás del nuevo trabajo. Esas son cosas que suceden aquí. Los nuevos novios no. Y estás muy jovencita, no vayas a entrar ahí. Si no, me meto en problemas con tus papás. Pero tampoco va a venir a través del novio la felicidad. Y no quiero desengañarlos, pero tampoco nos casamos queriendo ser felices. La felicidad no la trae el marido, la felicidad no la trae la esposa. Es al revés. Te casas no para ser feliz, te casas para hacer feliz. Y tú haces feliz al otro. ¿Por qué? Porque lo amas como Cristo amó a la iglesia. Y en eso sí que hay felicidad. Satanás siempre va a querer engañarnos, pero Dios nunca nos va a engañar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 2:18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Perdónenme que me fui recio, pero esos dos versículos tienen que irse así juntitos. Esos versículos te tienen que motivar y animar. ¿Por qué? Nos tenemos que sentir fortalecidos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nos está diciendo: aquel que nos salvó, aquel que es el sumo sacerdote, aquel que es el verdadero sacerdote, ese se puede compadecer de tus debilidades. ¿Y por qué se puede compadecer? Porque él fue tentado en todo y todo lo venció. Así es que cuando nosotros, la próxima vez que estés en tentación, y no te estoy profetizando nada, vas a estar en tentación porque Satanás va a estar buscando ponerte en tentación. La próxima vez que estés en tentación, no te empieces a sentir mal, porque como tenemos una mala idea de cómo Dios nos trata, a veces desde que somos tentados pensamos que Dios está enojado con nosotros y nos alejamos. No queremos orar. Preferimos hablarle a la comadre y decirle: hey, comadre, mire por lo que estoy pasando. O en el WhatsApp: oren por mí porque fíjense que estoy pasando esto y esto otro. Ve de inmediato a Jesús. Él es el que venció la tentación. Él es el que sabe tus debilidades y el que puede decir: sé lo que estás pasando. Cuando nuestros hijos vienen con problemas y tú le dices: hijo, yo también fui joven, yo también cometí errores, yo fui más imperfecto que tú, yo ya pasé por ahí, por eso te puedo entender. Y por eso no te doy el consejo de que hagas lo que te dé la gana. Por eso te doy este consejo, porque yo ya pasé por ahí. ¿Cómo se siente uno? Piensen cuando eran hijos y su papá les dijo esto, o su mamá. Se siente uno bien.
Se siente bien identificado porque dice, o sea, mis papás pasaron por lo que yo pasé, por eso me cuidan. Y luego cuando ya uno crece y ya es papá, dice, ay, por eso me cuidaban tanto, porque ahora tú cuidas a tus hijos. Es que Jesús padeció todo lo que nosotros padecemos. No hay una tentación que te pueda venir que pudieras tú decir, no, esto no hubiera tentado a Jesús. Jesús fue tan humano como tú y como yo. Y fue tentado en todo. Me llama la atención, perdí la cita, perdónenme, pero me llama mucho la atención cuando le gritan a Jesús y le dicen, benditos los pechos de la mujer que te amamantó. Y Jesús voltea y les dice, bendito aquel que se arrepiente. No los pechos ni nada de esas cosas, no estés hablando tonterías. Bendito aquel que se arrepiente, porque eso es lo que he venido a hacer. Le estaban aventando a Jesús ahí un buscapiés para que se glorificara, para que dijera, bendita mi madre que me amamantó. No, Dios tenía bendiciones para María por su obediencia, claro que sí. Pero Jesús estaba diciendo, sosiégate, tranquilízate, vine a hacer la voluntad de mi Padre, y lo que vine a hacer es a que fueran salvados, no a glorificar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Así que cuando estés en tentación, alégrate con estos versículos, alégrate y di, no hay una forma de tentación que Jesús no me pueda aconsejar, que Jesús no me pueda ayudar. El pueblo de Israel fue guiado al desierto. ¿Y por qué el Señor guió al pueblo de Israel al desierto? Para probarlo. Pero no pasó la prueba. Y dices, oye, llegó a la tierra prometida. Sí, llegó a la tierra prometida. Después de 40 años. El viaje de Egipto a la tierra prometida era de 11 días. Imagínate que ahorita nos agarramos por la Panamericana. En 11 días, ¿hasta dónde llegamos? ¿Llegaremos hasta Torreón caminando? No creo, a lo mejor ni pasamos Chihuahua, ¿verdad? Ya caminamos tan lento que un viaje de 11 días se tardó 40 años en cumplirse. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no pasó la prueba. Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El pueblo fue necio con todo. Cuando no tenían agua, renegaron porque no tenían agua. Cuando se empezó a escasear el alimento, ¡ay, extrañamos Egipto! También que comíamos allá y tú nos traes a morir en el desierto. A Israel lo que le pasó es que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus cabezas. Eso es lo que hace el cautiverio. Y les digo, muchas veces, a veces juzgamos duro al pueblo de Israel y decimos, estos pueblos de dura cerviz, duró 400 años esclavo en Egipto. Imagínate salir de ahí y una vez que salen de ahí quitarte esa mentalidad. La mentalidad de ellos era levantarse, moverse rápido, almorzar algo, comer lo que fuera, porque iban a enfrentarse a la jornada para empezar a construir, para empezar a hacer los adobes, para empezar a sacar la arcilla y echarle la paja y moverle y todo y formar aquellos bloquezotes para hacer las pirámides. Y salen y en el desierto se levantan. ¿Qué hacemos? Pues no sé. ¿Nos irán a dar latigazos? No, yo creo que no, ya nos sacó Dios de Egipto. Esa mentalidad estaba grabada en sus mentes. Y con el pecado estamos igual nosotros. Se nos graba de tal manera nuestra forma de vivir que cuando Jesús nos salva no creemos en su libertad y empezamos a actuar igual que cuando estábamos en pecado. Y esto no sucede nada más cuando te conviertes. Te sucede todos los días cuando sales a enfrentarte a la vida. Y a veces pensamos que Dios nos va a mandar al huerto de Belén.
Dios no sacó a Adán y Eva del huerto del Edén y luego lo regresó. Ya no podía, ya habían pecado, ya no podían estar en el huerto del Edén, y tú y yo tampoco. Lo sacó con su pecado y le dijo: camínale. ¿Hasta dónde, Dios? Hasta que llegues a la vida eterna. ¿Y eso cuándo es? Cuando te llegue la muerte, porque ahora vas a morir. Pero si caminas conmigo, cuando mueras, vas a ir conmigo a la vida eterna. Y eso es lo que hacemos todos nuestros días. Es lo que hacemos cada mañana, salir a enfrentarnos allá afuera, salir a enfrentarnos a trabajar, a la gente buena, a la gente no buena, a la gente que se porta más o menos. Fíjate que no me estoy contando, ni los estoy contando entre los que se portan bien, porque todos tenemos nuestro lado difícil y salimos a la presión y a desarrollar y a hacer, y en un ratito estamos otra vez perdidos y actuando igual que como actuamos en el pecado. Uno de los dichos más favoritos de toda la gente: piensa mal y acertarás, ¿sí o no? Y te lo dice la gente: piensa mal y acertarás. Y aparte, así no te decepciones, porque como ya pensaste mal, cuando te hagan el mal, porque seguro te lo van a hacer, pues ya no te decepcionas. Bueno, pues buena noticia, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que pienses en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo digno, todo lo de buen hombre. Qué diferente es pensar en eso. Finalmente, dos cosas rápidamente. Primero, Dios nos va a liberar. Seguro que Dios nos va a liberar. El pueblo de Israel se quedó en el desierto, no se quedó en el desierto. Y lo atacaron las serpientes ardientes, y Dios proveyó una salida. Y se quedaron sin agua, y Dios les proveyó agua. Y se iba a acabar el pan, y Dios les proveyó maná. En toda tentación, Dios te va a proveer una vía de escape. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirlo. Segunda de Timoteo 4:18: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en Timoteo, Pablo está preso en Roma. Y estando preso en Roma, dice que lo abandonaron, que nadie estuvo con él, que nadie lo acompañó, que estuvo en el juicio. Y cuando fue enjuiciado Pablo y presentó su defensa, ninguno estuvo con él. Todos lo dejaron. Y dice en el versículo anterior a este, que no leímos, en el versículo anterior dice: y me libró Dios de la boca del león. Y dices: ese es un dicho popular. Ay, me sacó de la boca del lobo, me sacó de la boca del león. No, Pablo estaba hablando literalmente. Lo libró de la boca del león, porque cuando Pablo fue juzgado en Roma, Pablo era ciudadano romano. No podían echarlo a los leones. De no haber reclamado su juicio como ciudadano romano, a Pablo lo hubieran enjuiciado y echado a los leones. Vámonos, como todos los demás judíos que echaron a los leones. Pero no lo podían echar porque era romano. Y después de eso todavía dice Pablo: de toda obra mala me librará el Señor. Es que el Señor nos va a proveer la salida en medio de toda tentación. Segunda de Pedro 2, versículo 9. Dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Seremos rescatados en medio de toda tentación, y el Señor Jesús es el que sabe cómo rescatarnos. ¿No les da gusto cuando después de no sé qué tanto tiempo de que su carro, que le falla esto y se mata en cada esquina y no se le quita, y ya lo llevas 100 días mecánicos y no le hay, y de repente alguien te recomienda: fulanito de tal, y llegas y dices: es que aquí lleva un fusible que se está calentando, no sé qué cambiar, lo pones, no, ya todo, un fusible, porque llegaste con el que sabía.
porque Jesús es el que sabe cómo librarnos de la tentación, y en medio de toda prueba, Él va a proveer la vía de escape. En medio de toda prueba, Él proveerá la vía de escape. Y rápido les voy a contar un testimonio que vive un pastor que está, dice que en una ocasión andaba mezclando con un grupo de cristianos. Y el pastor andaba enseñando a uno a esquiar y todo lo que es allá, porque era nuevo, era la primera vez que iba con ellos. Entonces cuando se van a subir, ya ven que van las sillitas esas que los suben hasta la parte de arriba para descender esquiando, y en esas sillitas no se detienen, viene así el carrusel y hay que subirse rápido a la silla. Entonces dice el pastor que pues, le dijo al amigo no, de aquí nos paramos y todo, y en cuanto viene tú brincas a la silla y con eso nos vamos para arriba. Y pues resulta que la persona esta no supo cómo subirse a la silla, y viene el carrusel y se sube el pastor y el otro se cae. Y el pastor ya se quedó, y pues ahora como me brinco, pues, y dice, pero de repente sin darme cuenta estaba subida una mujer con él. Dice, caray, ¿a qué hora se subió? Y sí, pues empezó a platicar, vamos a esquiar, ¿y qué es ahora? Pues qué suave, hay que esquiar y todo, ¿verdad? Dice, ¿vienes solo o te gustaría pasar la noche conmigo? ¿Te gustaría ir a mi habitación? El pastor dice, caramba, dice, ni siquiera nada, ni siquiera mostró así como que atracción o algo, dice, de hecho. Dice, yo le dije, no puedo, yo soy casado. Yo también. ¿No te gustaría? Dice, y de repente, dice, yo no sé de dónde me salió. Y le dije, es que yo estoy casado con una mujer y con un hombre. Dice, casi brincó la mujer de la silla. Dijo, es que está loco. ¿Cómo estás casado con una mujer y con un hombre? ¿Estás tú peor que yo? No, dijo, estoy casado con mi esposa por 25 años. Y estoy casado con Cristo Jesús hace 30 años. Dice, la mujer se lo fue llorando. Dice, y no la ministré hasta que mi esposa llegó y la ministró. Dice, yo llegando allá arriba me bajé de la silla. No le iba a hacer al cristiano estrella y esta mujer está llorando, ministrarle. No, me acaba de proponer algo muy malo, yo no la voy a ministrar yo solo. Dice, pero ella se soltó llorando. Dice, pero yo no sé de dónde le contesté eso. Es que viendo de toda prueba, Dios nos va a proveer una vía de escape y nos va a dar la salida, aunque a veces tú no la pescas. Es que finalmente, si nosotros oráramos realmente, veríamos todas las maravillas de Dios. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieran tantita fe, así como un grano de mostaza, que se ha platicado que tiene muy granito de mostaza, es una hormiguita así pequeñitita, más chiquita que pequeñitita, todavía más pequeñitita que pequeñititita. Y Jesús les dijo, pon ese poquito de fe. Si tú le dices a este monte que se mueva, se va a mover. Pon ese poquito de fe. ¿La fe movió la montaña? No. La oración movió la montaña. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, si le dices a este monte que se mueva, con fe, lo que pidas será hecho. El monte se va a echar. Lo vas a aventar al mar, lo vas a echar para donde tú quieras. Si nosotros oráramos, verdaderamente oráramos, y tuviéramos fe para orar, veríamos cosas maravillosas suceder. Veríamos la provisión, veríamos a Dios obrar. Y mira, cuando nosotros oramos, nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Si estás orando para cambiar la voluntad de Dios y que se mueva la mano de Dios a tu favor, estás mal. Nosotros oramos para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, y en medio de esa voluntad la mano de Dios se mueve a tu favor. Nosotros lo que hacemos es decirle, no nos dejes, líbranos. Salmos 19, 133 al 134. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Guíame y líbrame. Mateo 26, 41. Y si quiere nomás apúntelo y lo puede ver en la pantalla para
no detenerme mucho. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que guíame y líbrame, velad y orad. Juan 17:15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es que necesitamos orar más. Cuando Jesús les dice a los discípulos, velad y orad, están en el huerto de Getsemaní. Jesús no les estaba diciendo, no sean cachitos, quédense despiertos conmigo para orar, apóyenme, orando. No, Jesús les está diciendo, se acerca el último tiempo, su fe va a ser probada, todo lo que les enseñé en estos últimos días va a ser crítico para sus vidas. Pedro, ponte a orar, pero se quedaron dormidos los discípulos. Esa noche y todas las noches siguientes. ¿Por qué? Todos tuvieron miedo. Ninguno permaneció, ninguno prevaleció con ellos. Todos salieron casi corriendo. Jesús les estaba diciendo, en el último tiempo, en el tiempo difícil, su oración va a ser algo indispensable. No nada más va a ser indispensable, va a ser vital para sus vidas. Oren para que se mantengan, para que puedan pasar todo el tiempo difícil. Y ahorita el Señor a nosotros nos está diciendo, están en el tiempo difícil, estamos en el último tiempo, la venida del Señor está cerca, tienen que velar y orar. Porque si ponemos juntos todas las frases que les dije ahorita, que eran los títulos de lo que estuvimos viendo, toda la frase completa sería: Dios no puede tentarnos, no nos engañará, Dios sí nos librará si nosotros oramos. Así es que lo que necesitamos es orar con mayor dedicación. Orar y orar y orar. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Y a partir de esa verdad, empezar a orar. Y orar y orar. A lo mejor has oído a alguien que te dice, necesitas un mayor nivel de oración. Es que no es como que niveles, ¿no? El que ora y luego el santo que ora más, y el más santo que más ora, y el más como, hasta que dices, soy un santo, ¿cómo ora? No. El decir, necesitas subir tu nivel de oración, es que tú necesitas entender el valor que tiene la oración para orar más, y orar más, y orar más, para que finalmente oremos en todo tiempo. Y yo traigo una oración aquí sugerida, que no tienen que repetir, pero que juntando toda esta enseñanza, la junté en un parrafito, y dice: Señor, guíame en tu camino, infunde en mí fuerza y aliento para predicar el Evangelio, y líbrame de la maldad de los hombres. Fortaléceme para velar y orar en todo tiempo, pues estoy anhelando tu regreso. Que mi espíritu esté sobre mis deseos de la carne, y guárdame del mal, y líbrame del maligno. Vamos a orar nada más. Y vamos a cerrar con lo que siempre estoy empezando cada semana con la oración. Si quieres aprender a orar, tienes que orar. No vas a aprender a orar si no empiezas a orar. Y no vas a aprender a confiar en Dios si no empiezas a orar y a ver la respuesta de Dios. Cuando oramos y no tenemos respuesta, nos desesperamos. Y no nos debemos de desesperar. Cuando oras y no tienes una respuesta, tienes que buscar a Dios por qué no ha venido esa respuesta, para saber si no estás orando lo correcto o si Dios está diciendo: espera un poquito, todavía no es el tiempo. Amén. Amén y amén. Y esto que estamos aprendiendo no es teórico. Todo esto que estamos viendo es un reto para sus vidas, para que ustedes oren más y para que ustedes aprecien la oración como lo que realmente es,
la herramienta eficaz, pero también la herramienta vital del cristiano, necesaria. ¿Ok?